la nueva era de la televisión. Vea esta noche a las 8 Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Portafolio Extra. Cada programa un documento. Portafolio Extra. Una producción del licenciado Guillermo Saleta. Portafolio Extra. Centromedios S.A. presenta Grupo Suma presenta Portafolio Extra. Portafolio Extra. Portafolio Extra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Portafolio Extra, a esto que es la fuerza de la verdad. Es nuestra comunicación responsable, objetiva, democrática e independiente al servicio de la gente, porque la verdad no siempre está en la superficie y es por eso, es para eso, Portafolio Extra, que es cada programa un documento. 31 años el día 3 de febrero. Vamos a estar celebrando, celebrando no, porque lo celebramos, como siempre digo, con una mueca de sonrisa, por la satisfacción, ¿verdad? Pero no hay nada de parafernalia ni este tipo de cosas, como se acostumbra en la República Dominicana. Miren, tengo conmigo un artículo que aparece en el día de hoy, en el Diario Libre, titulado La tiranía de la manada. La tiranía de la manada. Escrito probablemente por el mejor articulista de este momento en la República Dominicana. Una opinión muy particular, muy personal mía, que yo creo que comparte mucha gente. Se trata de José Luis Taveras, abogado, articulista de fuste, sin dudas, se ha dedicado en los últimos tiempos a eso y con un éxito extraordinario. Bueno, y él tituló en su columna en directo de esta semana, de este día, La tiranía de la manada. Es largo, yo no voy a compartirlo completamente, pero me da un poquito de dolor, por lo menos no compartir 3 o 4 párrafos, es mucho más largo de ahí. Pero con 3 o 4 párrafos, que es un sacrilegio porque debía ser completo. Pero la televisión tiene esa dificultad, ¿verdad? El tiempo. Dice José Luis Taveras, en estos tiempos, disentir, o sea, no estar de acuerdo con alguien, es heroico, es de héroes. Supone consentir toda suerte de agravios. Si usted no está de acuerdo con alguien, lo insultan. Desafiar a los demonios de la intolerancia, exponerse a un linchamiento brutal, ser juzgado por los fueros del fanatismo, los fanáticos siempre la dañan, aceptar incluso el extrañamiento social, es decir, la exclusión social, porque usted no piensa igual que los otros, o que otro, o que el grupito. Tener un criterio propio bajo el imperio de las masas digitales es suicida. Y es que las redes, como constructoras del sentido colectivo, entre comillas, reedita los juicios de Salem, las brujas de Salem, ¿verdad? Se acordarán de aquello, en 1692, o las audiencias inquisitorias del Santo Oficio, la Iglesia Católica, siglos XV y XVI, solo que la hoguera o la horca
como quemaban o ahorcaban en esos dos estadios históricos, ¿verdad?, de antaño, ahora son la condena moral o la descalificación intelectual, la de hoy. El libre pensamiento es herético. En un mundo dominado por el fanatismo, en la confrontación no se aceptan escalas ni matices. Únicamente los extremos. O se está con uno o se está con otro. Extremos, ¿verdad? Cuando no, se es sujeto de sospechas de los dos lados. Y entonces se es negro para los de un lado y se es blanco para los otros. Lo mismo que pasa aquí, por ejemplo, en el caso de la política. Si usted emite una opinión en contra de un partido, entonces eso quiere decir que usted está con el otro partido. Pero si usted le emite en contra de este partido, en contra no, sino que no está de acuerdo con algo que hizo este partido, entonces este partido cree que usted está de acuerdo con el otro. Que usted no es que esté de acuerdo, no, que usted es partidario del otro. Eso es un chauvinismo terrible que ocurre en la República Dominicana hace mucho tiempo y nosotros lo hemos combatido a lo largo de 30, 40 años a través de los medios de comunicación que hemos tenido, participación, conducción, dirección, lo que sea. La masa ha decretado la condena al pensamiento, o sea, la manada, al pensamiento propio, quiero decir. No concibe una opinión sin interés. Siempre todo el que opina algo es porque está interesado en algo, no porque tiene un pensamiento diferente o porque tiene una formación diferente a los demás o a algunos de los demás y por eso piensa, ya tal vez con mayor formación, con mayor calidad en su formación, tal vez ve las cosas de otra manera. No se concibe una opinión sin interés, una posición sin deuda política. Todo el que está opinando es porque tiene una deuda política, porque lo tienen guisando. Una idea que no sea prestada ni un pensamiento sin ataduras. Y es que lo que ella no entiende la irrita, la masa, o le provoca a la censura. Quiere sentirnos parte de su rebaño, dándole eco a sus cansados berridos. Exactamente lo que ocurre. O tasarnos al valor estimado por sus prejuicios, inseguridades o temores. Carajo, pero qué buen artículo. No hay una opinión que no pase por el tamiz de los estereotipos, de sus estereotipos. Así, si reconoces una ejecutoria, por ejemplo, del gobierno, es porque tú estás cogiendo un cheque. Si censuras al oficialismo, es decir, al gobierno, entonces es que tú eres simpatizante anónimo o abierto de la oposición. Si postulas por los derechos de un colectivo, eres un raro progresista. Si mencionas a Dios, eres un fanático religioso. Si postulas por las libertades ciudadanas, entonces tú eres un izquierdoso que busca algo. Si velas por los derechos del inmigrante, eres un antipatriota. Si no ves arte en el dembow, eres un maldito clasista, eres un popi. Si no te gusta Joaquín Sabina, es porque eres un inculto. Tú no sabes de eso. Cualquier nota que no se acople con su armónico ruido se silencia con los misiles de los memes o del descrédito personal, que es la guillotina de esta era. Joseph Burgaya se refiere a cómo las tecnologías digitales transforman nuestra realidad, identidad y autonomía, creando una humanidad aumentada que habita en las burbujas algorítmicas arrastrada por reacciones inducidas, masivas y previsibles, sin sentido ninguno de reflexión crítica. Vivimos la glorificación de la subjetividad en un mundo inmenso en el que cada cual tiene su verdad o se pliega a la posverdad que imponen las masas. Hoy el concepto masa de Freud, iniciado por Le Bon, adquiere una fortaleza inusitada en un hábitat cada vez más vulgarizado, donde se diluye la personalidad consciente del individuo, esa que se enreda por su gestión o contagio a un colectivo emocional amorfo, sin forma, que no razona,
que apenas reacciona como el tropel indómito de la manada. Una sociedad diversa, pero pobremente educada, es potencialmente intolerante y esa condición acumula incomprensiones y autoritarismos que no pocas veces detonan en forma de violencia verbal. Esa que a diario se expresa en la alborotosa vida de las redes sociales y de los medios de comunicación en sentido general. Y es que hoy la masa es la que manda, marca tendencias, construye opinión pública, impone contenidos, propone patrones sociales y fabrica ídolos. En esa imposición no hay espacio para reconocer centros de pensamiento, lo que los americanos llaman los think tank, ¿verdad? No hay espacio para reconocer centros de pensamiento, respeto intelectual ni algún paradigma admirable. El efecto es una asfixiante banalización de la vida colectiva, como la que se revela en la calidad de la información y el debate público, cada vez más insípido o anodino. Las cámaras de eco en las redes sociales son entornos digitales cerrados donde los usuarios solo están expuestos a información o ideas que coinciden con las suyas y las refuerzan. En esas comunidades las opiniones se repiten, mientras que las posiciones contrarias son ignoradas o desacreditadas, creando logias de pensamiento que reaccionan como masa. Yo siempre aquí digo como becerros, ¿verdad? En el imaginario de la manada todos somos expertos en todo. Es una tiranía de la opinión que no admite discrepancia al juicio popular o a la proclama de la horca. En ella estamos absolutamente igualados, todos, y con derecho a acusar, juzgar y condenar cualquiera. Hoy se critica lo que no se entiende, se comenta, atiendan esto, este tipo es brillante. Hoy se critica lo que no se entiende. Se comenta lo que no se lee. Hay gente comentando por ahí que no ha leído ni siquiera lo que comenta. Se informa lo que no se sabe. Se da por válido lo que no se ha comprobado. Se exalta lo que no tiene valor y se debate lo que no se conoce. Gobiernos y ciudadanos invierten tiempo y recursos refutando imputaciones, desmintiendo desinformaciones virales, aclarando noticias falsas, todas alentadas solo por el morbo monetizable, porque hay un tema de monetización en las redes, o por la malignidad como oficio del resentido. El fanatismo en redes sociales, y yo diría que en la televisión también y en la radio, es una adhesión ciega e intolerante a ideas formadas generalmente en el prejuicio, potenciada por los algoritmos que crean burbujas de filtro, trazando un cuadro de polarización, desinformación y acoso, y desechando el debate racional. De esa realidad emerge un héroe anónimo, el que no se pliega a la autocensura ni le teme a la tiranía de la manada, ese que asume con decoro la condena a que lo destierren. Tremendo artículo. Dice, él repite, el periódico repite en un recuadro: hoy se critica lo que no se entiende, se comenta lo que no se lee, se informa lo que no se sabe, se da por válido lo que no se ha comprobado y se exalta lo que no tiene valor y se debate, además, lo que no se conoce. Tremendo. José Luis Taveras, abogado, académico, catedrático universitario, editor, ensayista y para mí, el mejor articulista de este momento en la República Dominicana. Y mire que tenemos buenos y hemos tenido buenos a lo largo de la historia. Terminé leyéndolo completo, amigos, ¿verdad? Me perdonan, ¿verdad? Está lo extenso, más o menos extenso, de este artículo. Los invito a que lo consigan en Diario Libre de hoy para que lo puedan leer escrito, porque es más fácil reflexionarlo críticamente con él en la mano, de forma escrita. Bueno, todo el mundo sabe que es más fácil hacerlo así, pero nos hemos acostumbrado a la inmediatez de lo digital, de lo audiovisual y ese tipo de cosas, ¿verdad? Miren, en República Dominicana, sobre todo en el área de
línea noroeste, vamos a decirlo de esa manera, línea noroeste profunda, se está construyendo prácticamente en terminación o en prueba la planta Manzanillo Powerland, que ya se ha anunciado que va a entrar en operación el 20 de febrero. Ya la construcción de esta central está en un 97.3 de ejecución y se proyecta incluso el encendido, que se produzca el encendido este mismo mes de enero, a manera de prueba, obviamente, ¿verdad? Para hacer los ajustes y estas cosas. Yo creo que esta planta, la Manzanillo Powerland, que construye, por cierto, una alianza público-privada, o privada, no recuerdo, Energía 2000, es en la provincia de Montecristi, ¿verdad? En Manzanillo. Definitivamente, yo pienso que se ha construido en un buen tiempo. Yo no sé si es un récord, no conozco mucho de eso, pero ciertamente ha sido rápido el proceso, ¿verdad? Sin dudas, hay que felicitar a la gente que ha trabajado en eso. Y qué bueno que ya estemos hablando de que el 20 de febrero, dentro de un mes y algunos días, un mes y 5 días, ¿verdad? Estaremos ya con la planta encendida y produciendo energía más barata para ¿cómo se llama? El cliente, el ciudadano dominicano que necesita. Todo el mundo sabe, todo el mundo recordará que hace unas semanas tuvimos un blackout, un apagón general, que mucha gente se sorprendió y se asustó y no sé qué cosa. Pero bueno, todo el mundo sabe que por un lado es un blackout, es digamos que dañino el hecho de un apagón general, pero por el otro lado es positivo, yo lo dije aquí, creo que el único que lo dije a contracorriente, que es positivo por el hecho de que el sistema funcionó. El sistema sacó en cadena las diferentes plantas generadoras para evitar que ese blackout, que el inicio del blackout dañara las plantas de generación, o algunas de las plantas de generación, o parte del sistema de generación y de transmisión. Ya, distribución es otra cosa. Y hay gente que no lo entiende eso, pero es bueno saber cuando usted tiene un problema eléctrico en su casa que el break se le disparó y evitó que se le dañara la nevera, que se le dañaran los equipos, la televisión, etcétera, porque el break se disparó y bajó. Guardando las diferencias, porque aquello es otra cosa mucho más extraordinaria en términos, obviamente, de volumen, de importancia, de tamaño, si se quiere, y entonces fue lo mismo que pasó, hubo una protección al sistema y qué bueno que ocurrió así. Pero bueno, lo que quiero decir es que como tuvimos esta situación en la República Dominicana hace algunas semanas, no recuerdo exactamente el tiempo, bueno, ahora con la entrada de Manzanillo Powerland, definitivamente yo creo que ya vamos a tener una mayor estabilidad en el sistema de generación y en el sistema eléctrico de la República Dominicana en sentido general. Yo no sé, ojalá que se pueda reducir un poco el costo del kilovatio hora. Siempre que se construye una planta se habla de que con ese, ¿cómo se llama? Con ese combustible el kilo va a salir mucho más barato, pero eso nunca se traduce, digamos, en beneficio del usuario, del cliente. La historia está ahí, ¿verdad? Así es la República Dominicana. Balaguer dijo en una ocasión, refiriéndose al petróleo, al combustible, que lo que ocurre allá se siente aquí. Queriendo decir que si aumenta allá, él tenía que aumentar aquí, ¿verdad? No recuerdo, él agregó otros elementos, porque obviamente, independientemente de que era un ser humano que yo no quiero ni calificarlo hoy porque ya está muerto, pero no fue un buen ser humano,
no fue un buen ser humano, participó en situaciones terribles para la República Dominicana. Pero bueno, el propio PRD, hoy PRM, hoy gobierno, lo declaró en el Congreso Nacional bajo control de ese partido como el padre de la democracia de la República Dominicana. Y todos los muertos que lucharon por la libertad y la democracia de la República Dominicana, a ninguno se le dio ese honor. Sin embargo, al que la evitó durante mucho tiempo, con fraudes consistentes, demostrados y confesados hasta por Esteban Olivero Félix, que era su representante electoral ante la Junta, dijo antes de morir que los triunfos de Balaguer nunca fueron triunfos porque nunca ganó unas elecciones de verdad, legalmente. Y eso está en la historia, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno. El 20 de febrero vamos a tener entonces la Manzanillo Power Plant, que es la nueva planta de generación energética, eléctrica de la República Dominicana. Miren, amigos, apareció Julio Iglesias y representantes suyos que hicieron declaraciones a la famosísima revista Hola de España, uno de los medios más tradicionales de España, pero obviamente de espectáculo, de chisme, de farándula, de la realeza, de las infidelidades y de todas esas cosas que ocurren por allá. Bueno, pues, según la revista, Julio Iglesias dijo que no es el momento de hablar, aunque ese momento va a llegar muy pronto. Y dio sus primeras declaraciones al decir a la revista Hola que todo se va a aclarar. Esto después de que se dijera de los abusos sexuales, que etcétera, que dos de sus ex empleadas pues disque han dicho, ¿verdad? Y él dice que niega totalmente los hechos y muestra estupor ante lo que está sucediendo. Yo no creo, yo no dudo que la pellizcara y que porque Julio, eso es lo que es Julio, ¿verdad? Es un eterno ser humano que se cree que él es lo más mejor, como decía el anuncio, y que él gusta y además es un tipo muy sexualizado. El que lee... Julio Iglesias escribió un libro hace muchos años, debe ser 20, 25, 30 años. Caramba, Entre el cielo y el infierno, me parece que así se llama el libro. Y más nunca lo he vuelto a ver, porque no era gran cosa. Pero ahí, el que lo leyó, conoce muy bien la personalidad de Julio Iglesias. Él habla mucho de la piel, y lo habla y lo escribe en un contexto sumamente interesante. A mí me pareció interesante todo aquello. Y eso de que probablemente no ocurriera, habría que ver, porque Julio es bien puto, y yo no lo dudo, ¿verdad? Y hay muchachas de esas también que buscan emplearse con él para andar en los aviones y andar en las cosas y disfrutar también de todo lo que trae el paquete, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a esperar a ver. El problema es que evidentemente lo que se está buscando es dinero. Fíjense cómo duran años para presentar la denuncia. A lo mejor Julio ya ni sepa de quiénes se trata. Dice él que quiere llegar al fondo de la cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido. O sea, él está hablando de que hay un relato real de todo lo sucedido, ¿verdad? Ese es un elemento que uno puede pellizcar y alar un poquito de hilo a ver de qué se trata, porque él le está diciendo que sí ocurrió, que ocurrió algo, pero él dice que él va a contar el relato real. Miren, amigos, estos son el que se lleva de estas cosas y de estas revistas. Bueno, esto contribuye a que uno se relaje un poco, a que uno de alguna manera se evada el atosigamiento de tantas pendejadas, de tantas vagabunderías, de tanta corrupción, de tanta politiquería, de tantas mentiras, de tanta manipulación, ¿verdad? Pues uno metido en ese mundo, cuando uno ve este tipo de cosas, pues uno lo disfruta. De alguna manera uno lo disfruta, sobre todo con un personaje tan quijotesco,
porque es un personaje quijotesco, Julio Iglesias, que tiene la atención de todo el mundo. Y de eso es que se trata. Se está tratando de aprovecharse de que es una figura de fama mundial, que tiene 80 y pico de años, que es el español más universal de la historia. Mire que España ha tenido grandes figuras, universales figuras. Y entonces, evidentemente, él y su gente tienen que preocuparse un poco a esta altura del juego del legado, ¿verdad? De su imagen y del legado que deja, porque con 80 y pico de años es evidente que no tiene para dónde coger, ¿verdad? Y el legado en estas circunstancias es importante. Y siempre a este tipo de figuras, internacionales, mundiales o nacionales, siempre se le quieren pegar estos fouls ya cuando están en las postrimerías de su vida o de su carrera. De hecho, no sé si Julio Iglesias sigue cantando. Creo que no me parece que esté en condiciones, ni cantando ni haciendo ninguna otra cosa tampoco, ¿verdad? Creo que lo tiene resguardado, probablemente en un cuarto frío, en una nevera, y lo sacan así para este tipo de declaraciones. Pauta comercial, Portafolio Extra continúa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Homs Health and Wellness Center. Un espacio de salud y bienestar para continuar fortaleciendo el desarrollo sostenible del turismo de salud. Esta innovadora torre se conecta a través de un puente interno con el Hospital Metropolitano de Santiago Homs, acreditado por Accreditation Canada. Cuenta con más de 160 consultorios equipados de última generación, área para toma de muestras, confortables salas de espera privadas, salas de lactancia y espacios para locales comerciales. Homs Health and Wellness Center, su espacio de salud y bienestar. Buenas tardes, doctor. Le envío a su casa el periódico. Hay un gran debate con la noticia del nacimiento del primer bebé probeta. Gracias a la licencia especial para importación desde Japón y Estados Unidos, los insumos y materiales solicitados a la cooperativa ya están aquí. Todo su personal sigue dando apoyo al oficio de los médicos y a las nuevas clínicas que abren a nivel nacional. Desde el 1964, tenemos el compromiso de impulsar tus sueños y respaldar tus proyectos. Coop Médica. Celebramos 60 años protegiendo tu futuro. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el 10º y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuida con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego
cuando sople el sin más sin freno. HDB, forma de selva. HDB, forma de selva. El que cree también anotó. Pega un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, amigos. Miren, ayer, en la tardecita, Diego Pesqueira, es el director de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, un hombre que yo creo que hace una excelente labor, creo que hace una excelente labor en las relaciones públicas de la Policía Nacional. Él informó la conclusión de la jornada de búsqueda de Brianna Henao. Entonces yo no entendí. ¿Cómo que concluyó la jornada de búsqueda relacionadas con el caso de la niña Brianna Henao? Pero dijo que las investigaciones y las otras labores, evidentemente de investigación, ¿cómo se llama?, de oficina, seguirían. Es lo que se interpretó. Sin embargo, en el día de hoy se anunció desde muy temprano que aparentemente como una forma de corregir ese error, lo dijeron otras instancias, no la policía, que continuarían hoy la búsqueda de la niña. La búsqueda, ya no lo otro, no investigaciones en oficinas ni esas cosas, que continuarían hoy y que se había ampliado a un radio de 3 kilómetros, radio no, 3 kilómetros cuadrados, porque un radio sería un círculo. Bueno, pero puede ser, la intención es esa, decir más o menos que se aumentó de 2 a 3 kilómetros el área donde se está buscando. Equidistante, obviamente, desde... ¿cómo se llama?, desde el punto de la casa donde pues desapareció. Hay mucha gente ya, y se sigue teniendo la participación. El día de hoy se ha tenido la participación de un par de miembros del FBI en esto. Yo no sé para qué, porque los dominicanos, cuando queremos, somos los mejores del mundo, no tengan dudas de eso, en lo que sea, y mucho más en ese tipo de... Porque aquí esto es un relajo con el tema de las desapariciones, los secuestros inconclusos, porque terminan cerrándose los casos sin solución. Está el niño de la montaña, está esta niña. Recuerden el caso de la estudiante turista pakistaní, creo, de la India o de Pakistán, no recuerdo, que se la tragó el mar. Nadie sabe decir, ni las cámaras, ni los testigos, ni nadie sabe qué pasó. Ni siquiera los que la estaban acompañando en lo que se presume, se reputa, el momento de su desaparición. No hubo forma tampoco. Y ahí hubo una inversión enorme en equipo, en aviones, helicópteros, combustible, personal, logística, y tampoco se consiguió nada. Uno no acaba de entender, sobre todo en los casos de los niños, de los niñitos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque es evidente de que esto no ocurría antes. No ocurría antes. Antes, por ejemplo, usted oía que una familia que tenía un niñito, una niñita, se disputaban ¿cómo se llama esto? Digamos, el cuidado el papá quería tenerlo con él, o la mamá quería tenerlo con ella, o si era hembra, lo contrario, ¿verdad? Y habían ese tipo de disputas, iban a los tribunales, pero eso, ahí terminaba todo. El tribunal se la daba a cuidar, o a, caramba, ¿cómo le dicen eso? A la patria potestad, legalmente se llama eso,
a uno de los dos al que más le conviniera a la niña que fuera quien la atendiera, por razones a veces económicas, a veces por razones de trabajo, de tiempo. Por ejemplo, un padre que esté trabajando la semana entera en una mina en Samaná, no es verdad que le va a dar mejor atención que una madre que la tenga cerca, que esté ahí, que tenga el tiempo para atenderla. El padre en ese caso lo que tiene que hacer es aportar para llevarla adelante a la niña. Pero esos eran casos normales que se daban en los tribunales. Lo que está ocurriendo ahora, aún incluso en algunos casos que uno podría decir, mira, pero esa familia estaba dividida, y esto y lo otro, y a lo mejor, y no sé qué, elucubraciones, ¿verdad? Aún así uno tiene que concluir que finalmente no parece que fuera una situación como esa. No parece. Entonces, si no es eso, si no hay información, si el FBI, si todas las autoridades dominicanas y todos los expertos dominicanos en esa materia no han podido resolver el caso, no hay un cuerpo ni vivo ni muerto, entonces uno tiene que comenzar a suponer. Ya hay gente incluso en las redes que dicen, olvídense de eso, cierren eso, olvídense de eso, que no va a aparecer. Y uno tiene que suponer que hay de alguna manera en la República Dominicana, yo no digo que esto sea un asunto, una conclusión definitiva, pero hay que estudiar la posibilidad de que hayan personas dedicadas a cooptar, para no decir secuestrar, raptar, llevarse niños por petición de alguien que está dispuesto a pagar por tener un hijo o una hija que no ha podido tener y que normalmente le gustan que sean con unas características particulares, que sea rubita, que sea así, que sea, etc. Y en los dos casos, el jovencito de la montaña era muy elegante y esta niñita es bellísima, ¿verdad? Y uno no puede, digamos, descartar la posibilidad de que hayan gente que estén ocupándose de captar ese tipo de niños para su venta posterior. Estoy elucubrando, amigos, perdónenme. Para su venta posterior a alguien que a lo mejor ya solicitó ese servicio. Porque usted no la sale a buscar si usted no la tiene ya comprometida, porque entonces va a tener un problema, porque va a tener que tenerla con usted, ¿verdad? Eso, hubo una vez un caso en una de las maternidades de República Dominicana, no recuerdo en cuál, que se llevaron una niña y que la niña fue, digamos, entregada a una persona que la quería, ¿verdad? Y fíjense qué interesante, son niños muy bien parecidos, son muy elegantes. No descartemos esa posibilidad. En Estados Unidos eso se da con más frecuencia de lo que uno se imagina. Y ahora cada rato ve uno en los medios de comunicación de Estados Unidos que aparece una persona que la crió una familia con todo el cariño del mundo, pero porque eso se siente, usted lo siente, el niño siente eso, y los padres de artificio, los padres postizos, obviamente lo saben y sienten que ella siente que ellos no son sus padres reales, ¿verdad? Y normalmente cuando llegan a cierta edad comienzan a darse cuenta y comienzan a reclamar información y comienzan a buscar a sus padres reales. Y a cada rato en Estados Unidos, después de 20 y 30 años, en estos días hubo una persona que tenía, creo que 50 años, 50 y pico de años, que encontró a sus padres reales. Porque ella insistió en que los que la criaron no eran sus padres. Hasta que investigó y se dio cuenta, llegó a la conclusión, aparentemente con el ADN y todas esas cosas, que ella no era hija de esa pareja. Y logró conseguir, no hace mucho, debe hacer 2 o 3 meses, logró conseguir llegar
creo que hasta su madre es real, creo que el padre ya había fallecido. Entonces no podemos descartar esto, porque estas cosas que ocurren en Estados Unidos, por influjo, por pegatina, se nos mete a nosotros en la cultura de la sociedad dominicana. No nos puede descartar eso. O aquí no estamos metiendo droga por pila, porque se nos pegó de los Estados Unidos esa pendejada. A partir de 1965, en la Revolución de Abril, cuando trajeron por primera vez en República Dominicana trajeron la droga, los militares americanos, estadounidenses, que vinieron a salvar vidas, hollando con sus botas el suelo de la República Dominicana. Lo mismo que acaban de hacer en Venezuela, y que pretenden hacer en Irán, y que pretenden hacer en otros lugares, pero tengan cuenta. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ahora, llegar a Punta Rusia, a la Ensenada o a Cayo Arena es cuestión de minutos. Con una carretera majestuosa, segura y bien construida. Esta región resurge con esplendor gracias a esta gran inversión de infraestructura vial, muestra de la visión del presidente Luis Abinader de llegar a las zonas más distantes, vulnerables y olvidadas, llevando prosperidad y bienestar a todos y todas. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En los momentos más difíciles de la vida, donde la pérdida nos envuelve en dolor, buscamos un refugio, un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable. Su legado, su vida. Somos Fuente de Luz Parque Cementerio, una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino. Ofrecemos servicios funerarios completos, parques privados en 3 ubicaciones y cementerio de mascotas. Te acompañamos en todo momento. No estás solo en el camino hacia la superación del duelo, junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales. Permítenos ayudarte a construir un legado duradero donde el amor perdure por generaciones. Fuente de Luz Memorial Service. Más allá del día, la noche. El tiempo justo para la revisión final de los hechos en el mejor de sus encuentros. Está usted invitado a compartir con Guillermo Saleta y sus amigos cada noche a las 8 su Portafolio Extra. La fuerza de la verdad. Por Telecontacto. Cada programa, un documento. Portafolio Extra. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Un día como hoy, 15 de enero, hace 15 años exactamente, murió en la República Dominicana el ingeniero Roque Napoleón Muñoz. Ingeniero Roque Napoleón Muñoz, Polón Muñoz. Estamos hablando de un ser humano extraordinario, fue presidente del Comité Olímpico Dominicano, miembro del Comité Olímpico Internacional, fue parte del Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA, también de la Organización Deportiva Centroamericana y el Caribe, ODECABE,
entre muchas otras instituciones del deporte de la República Dominicana. Él fue exaltado al Pabellón de la Fama de la República Dominicana en 1965 como propulsor. Ya había sido presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez. Santiago contó con él, en el caso personal mío, contamos con él para el desarrollo de una serie de instituciones que hoy son glorias del deporte de Santiago y de la República Dominicana. El apoyo de Polón fue sencillamente extraordinario. El Comité Olímpico Dominicano celebró hace apenas una hora y media, una misa de recordación con motivo del 15 aniversario del fallecimiento del ingeniero Roque Napoleón Muñoz Polón, que fue también presidente, para que no se olvide, del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores en 1976. Yo lo acompañé también ahí. Y fue aquel hombre que desde la presidencia del CODIA enfrentó al gobierno de Balaguer con respecto al tema aquel de las obras de grado a grado, que eran obras que había un gran componente de corrupción con las obras de grado a grado, porque eran obras sin presupuesto, arranque y entonces dinero y al final dije que se sabía cuánto había costado, pero no había presupuesto ni nada porque era para beneficiar a los supuestamente 300 millonarios que aceptó Balaguer, nuevos millonarios que él tenía. Y ese fue Polón Muñoz. Yo tengo anécdotas extraordinarias con Polón Muñoz, aquí en México, en Venezuela y en otros países en donde estuvimos juntos y en donde pues estamos permanentemente luchando por el desarrollo del deporte de la República Dominicana. Con él también coincidí, ya muchos años después, eso sería en finales de los 90, en el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, cuando era Participación Ciudadana. Fuimos en una elección, el equipo de Participación Ciudadana de Santiago nos pidió que aceptáramos una posición para ser presentada a la Asamblea Nacional, una candidatura, y pues aceptamos y fuimos escogidos. Y oigan el equipo que fue escogido en ese momento: el ingeniero Roque Napoleón Muñoz Polón, el doctor Luis Chequer Ortiz, que había sido ministro también de Deporte y que además es una gran figura de la República Dominicana, uno de los hombres más serios e íntegros. Ahí estuve yo, que modestia aparte fui el más votado, me los gané en las elecciones de la Asamblea. Y también estuvo Juan Bolívar Díaz, uno de los fundadores de Participación Ciudadana, que también me lo gané a pesar de las influencias que tenía a lo interno de la institución, que tenía y tiene. Esos cuatro fuimos escogidos y fuimos el Comité Ejecutivo Coordinador Nacional de Participación Ciudadana por varios años, ¿verdad? Polón Muñoz, doctor Luis Chequer Ortiz, Juan Bolívar Díaz y quien les habla. Eran otras épocas ya, las cosas que han ocurrido, pues dicen que las cosas no son iguales, pero era una época de mucho coraje, mucha dignidad, mucho decoro, mucha decencia, ¿verdad? Pero eso ha ido cambiando. Ahí estuvo también Polón Muñoz prestando su prestigio en todas esas luchas que libramos en la República Dominicana. Porque aquí los nuevos, porque hay nuevos y más recientes, aquí todo el mundo es nuevo, creen que todo el mundo salió de abajo de una piedra, ¿verdad? Que todo el mundo salió sin hacer esfuerzo, que nadie ha hecho su trabajo, que nadie ha dejado el pellejo, que nadie ha aportado en la construcción de la sociedad dominicana y que estamos todos reburujados, que somos iguales todos, jalando juca, bailando dembow, pendejada, y con la chateadera y la cosa esta de las redes, que ahora son millonarios con esa vaina. Pero bueno, esa es la época. Así es que yo quise hoy recordar
brevemente a Roque Napoleón Muñoz, el ingeniero Polón Muñoz, de grata recordación para el deporte, para la educación, para la dignidad y el decoro de la República Dominicana. Enhorabuena a esta recordación. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Rápidamente, el tiempo me está venciendo. Quiero corregir un error que se me deslizó anoche, lo que se denomina un lapsus lingüe, porque estando consciente de la información, pues la lengua se le adelantó al cerebro y salió un error. Realmente no fue una prohibición de Estados Unidos indefinida a las visas de paseo, a las visas de turistas, fue a las visas de inmigrantes. Yo dije de no inmigrantes, pero fue a las de inmigrantes, es decir, a las residencias y esas cosas que solicitan, visa de residencia, de trabajo, etcétera. Esa es la prohibición, no a las visas de paseo. Quería corregir eso porque probablemente ese error confunda a algunas personas y no quiero que eso ocurra en este programa que tanto cuidamos. Por otra parte, rápidamente también, ayer cuando hablábamos del tema de los drones que habían atacado a una vivienda en Haití, en Delmas, un barrio de Puerto Príncipe, que estaba considerada que era una vivienda del líder criminal Jimmy Barbecue Cheriser, ¿verdad? Pues resulta que fueron tres y eran tres viviendas que él las había ocupado y él las tenía como propias de él. Fueron tres. Lo que quiere decir que hubo una intervención directa de las fuerzas que están trabajando en Haití en tres puntos que evidencian que tuvieron un trabajo de inteligencia, de ubicación, pero que tuvieron la suerte, la mala suerte, estas instituciones, de que el hombre no estaba en el lugar, en el momento. Por lo menos hasta hoy no se ha podido confirmar que en una de las tres casas pudieron haber afectado a Cherizier. Hay muertos, evidentemente no se ha dado información en ese sentido, pero evidentemente hay muertos, pero no se confirma que uno de ellos sea Barbecue Cherizier. Parece ser que están decididos entonces ahora a darle una persecución con un trabajo de inteligencia en lugares puntuales, a él y a otros criminales que lideran
estas gangas, estas bandas, ¿verdad?, que están acogotando a Haití y que también perjudican de forma indirecta a la República Dominicana. Ayer también, finalmente, el presidente de la República, ya lo comenté anoche, participó de la emisión, y él fue el recipendiario del primer pasaporte electrónico que se emite en la República Dominicana. En el día de hoy aparece que el costo del pasaporte electrónico sube 1.050 pesos frente al anterior, al que se vendía por 10 años, ¿verdad? Pero cuadruplica el costo del básico. El nuevo pasaporte biométrico tiene un precio de 6.700 pesos, ¿verdad? Por 10 años, ¿verdad? Esos son 1.050 pesos más respecto del pasaporte anterior, del VIP. Pero el otro, el normal, costaba 2.650. El otro tenía un valor de 1.650 pesos y con el VIP estándar costaba 2.650. Ahora cuesta entre 2 y 4 veces más que las modalidades vigentes anteriormente. Así es que ya lo saben, van a comenzar a capturar los datos biométricos. Qué bueno, esto es un gran paso de avance para la República Dominicana, que por cierto una anécdota interesante, que es que, y yo no entiendo por qué, parece ser que en el pasaporte anterior, que fue a renovar el presidente de la República, estaba como soltero. Entonces yo no entiendo por qué el presidente tiene muchos años casado con su esposa, Raquel Arbaje, que ha sido tremenda primera dama, sin lugar a dudas, y además que tienen hijas grandes, ¿verdad?, adultas. Entonces, ¿cómo un pasaporte el pasaporte del presidente pudiera tener el dato de que era soltero? Entonces él y su esposa estaban relajando con eso, porque en algún momento apareció el tema de que estaba soltero, y ella le contestó: oye, pero tuviste un chance del carajo para salir corriendo antes de cambiar el pasaporte, ¿verdad? Qué bueno este relax que se da a nivel del poder político en la República Dominicana, y que también hace un poco de influjo en todos los demás que estamos abajo en la gleba viendo las alturas. Amigos, no tenemos tiempo para más, solo para agradecerles el gesto de su atención durante esta jornada. Invitarles para que mañana de nuevo nos reencontremos todos para juntos abrir y compartir otro portafolio extra. Gracias por la atención. Les esperamos mañana. Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó Portafolio Extra. Portafolio Extra.